Buenas tardes, muchas gracias a la doctora Mara Telles por invitarme a participar. Nunca hubiera pensado que la Ensalud puede ser el puente, pero ahora lo entiendo. Y bueno y lo malo de ser la última es que mucho ya se dijo y yo trataré de enfocarme hacia lo que es la salud pública, el exposoma dentro de lo que es la política pública en México. Y bueno, esto es a través de la Ensalud. Bueno, ustedes ya han oído el día de hoy cómo definimos el exposoma, que es todas las exposiciones ambientales que tenemos desde que el niño nace y a lo largo de toda la vida, y acaba siendo un complemento del genoma, es decir, todo lo que no consideramos a través del genoma, esa es el exposoma. Y bueno, aquí ustedes ya han visto el día de hoy este esquema en donde nos habla de este entorno externo específico que está dado casi por lo que tiene que ver con los estilos de vida, el entorno general, externo general, que pues es todo lo que está en cuanto el capital social, el tráfico, la educación, todos estos factores estructurales y cómo pasan esto en la dimensión del ciclo de vida a tener un entorno interno que da la evaluación de riesgos a la salud. En ese sentido, la aplicación del exposoma en la salud pública se relaciona con este modelo conceptual en donde está interactuando el individuo con el ambiente, y este modelo conceptual tiene algunos aspectos personales, algunos aspectos o factores externos, otros que tienen que ver con la comunidad y que conllevan a este ciclo de vida que interactúa con desenlaces tanto individuales como desenlaces que tienen que ver con la salud poblacional. El exposoma tiene un marco que es socioecológico, que tienen que ver con exposiciones externas, y la traducción que está dada por Juárez así es: se infiltran bajo la piel, que tiene que ver cómo van entrando en el individuo y nos permite analizar esta interacción entre las exposiciones externas y las internas. Tenemos que la evidencia científica nos ha mostrado que los factores ecológicos y sociales deben de abordarse de manera integral, y esto va a reducir las brechas en la salud. Y el marco teórico es muy sólido, pero ¿qué creen? El reto para la salud pública es cómo implementarlo. Ese es el mayor reto. Y en ese sentido, en la actualidad tenemos varias cuestiones. La primera es que tenemos una limitada disponibilidad de capacidad de información que tenga alta precisión, y tenemos muy pocas fuentes de información. En el segundo ámbito es el diseño de estudios de cohorte prospectiva, que este sería el más adecuado para poder llevar a cabo el estudio del exposoma para el uso de biomarcadores de exposición. Esto nos permitiría tener mediciones repetidas y evitar la causalidad inversa. Por otro lado, hay falta de integración de fuentes de información existentes. Por ejemplo, yo les puedo hablar, la Ensalud es una fuente de información importantísima, pero si yo la pudiera vincular con las bases de datos del INEGI o las bases, los mapas, etcétera, que eso lo estamos tratando de hacer, tendríamos un repositorio de información muy, muy importante, el estar trabajando de manera más coordinada con estas fuentes de información. Y por último es las aproximaciones prácticas, que aquí les voy a mencionar dos ejemplos. Está el Public Health Exposome Databases, que es un repositorio de información longitudinal de 30 años, y el T3DB, que este es un repositorio de información que trae más de 3.600 sustancias tóxicas comunes y sus características.
Sin embargo, muy pocos países, incluso los desarrollados, tienen ejemplos disponibles para tener ejercicios de esta magnitud con información integral y que se puedan implementar. ¿Cómo podríamos implementar este abordaje en México, dado que no contamos con cohortes de tal magnitud que fueran a nivel nacional o con mucha información? Y una cuestión que se nos ocurrió es que puede ser a través de la ENSANUD, que son encuestas poblacionales que adquieren relevancia. Recuerden que la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición es una encuesta que forma parte del Sistema Nacional de Encuestas. Pero les quiero contar quizás la triste historia de las encuestas, ¿no? Bueno, primero la ENSANUD tiene un diseño probabilístico, multietápico por conglomerados y es estratificado. Tiene representatividad nacional por regiones, urbano-rural y por entidad federativa. Pero la triste historia es que existía un sistema nacional de encuestas y todo ya casi está vinculado a la ENSANUD. Ya casi no hay otras encuestas en el país. Es así que la ENSANUD inicia con su historia en 1986 con la ENSA, que es la Encuesta Nacional de Salud, y en el 88 se llevó a cabo la E99, que es la encuesta de nutrición. Se repite la ENSA en el año 2000 y en el 99 la de nutrición, de tal forma que se unen estas dos encuestas, la ENSA con la parte de nutrición, y se vuelve la ENSANUD en el año 2006, que desde entonces hemos llevado a cabo la 2002, 2006, 2012, la 2016. En 2018 hicimos un estudio que fue para localidades de menos de 100,000 habitantes y la 2018-19. Hasta ahí era con una periodicidad sexenal. Hubo un problema muy grande de presupuesto y es así, aquí les cuento rápidamente la historia, que la ENSANUD forma parte de este Sistema Nacional de Encuestas, pero existen 42 encuestas, no solo es la ENSANUD. Aquí están reflejadas, pero en 2020, en un esfuerzo con la Secretaría de Salud, llevamos a cabo la primera ENSANUD continua. El ejemplo es la NHANES de los Estados Unidos, que es una encuesta continua que va metiendo un mayor número de datos y obtiene prevalencias de rango. No es la prevalencia anual, sino es del periodo. Bueno, pero en 2020, ¿qué pasó? Cayó el COVID. Entonces se tuvo que volver una encuesta COVID y la información la empezamos, aún y que obtuvimos información cara a cara, como la única encuesta del país con información de este índole, empezamos ya con la encuesta como tal en el año 2021 y de ahí llevamos hasta el 2024, estamos por levantar ya el 2025, pero cierra un ciclo en 2024. Es decir, tenemos la ENSANUD continua 2024. De manera general les voy a decir cuáles son los objetivos de la ENSANUD. Hay muchísimos, pero aquí lo que nosotros estamos pretendiendo es actualizar el panorama sobre la frecuencia, distribución y tendencias de indicadores relevantes sobre condiciones de salud y nutrición y sus determinantes sociales. Y cada año estamos tratando de colectar información para tener información con representatividad estatal, es decir, primero la tuvimos nacional, luego urbano-rural, luego por regiones, hasta llegar a esta parte que es estatal en el 2024. Cada año metemos más información. Había sido examinar la cobertura y utilización de los servicios de salud, determinar el estado de nutrición de la población, ver las prevalencias y distribución de enfermedades crónico-degenerativas, los determinantes del proceso salud y enfermedad, la cero prevalencia por vacunación. Decirles que desde el 2012 México no cuenta con información nacional de cero prevalencia y ahorita la estamos construyendo. Y bueno, en un esfuerzo desde 2018 tratamos de meter la cuantificación de los niveles de plomo en sangre capilar y la prevalencia de uso de losa vidriada por la población aún y que la ley lo prohíbe.
Estos son algunos de los objetivos. Y trae una cuestión que la ENSANUD tiene un enfoque de hogares, vamos al hogar, y ahí encuestamos a través del ciclo de vida. Un niño menor de 5 años, un escolar, un adolescente, un adulto mayor, es decir, podríamos tener en un hogar hasta 5 personas, pero el promedio acaba siendo 2.8. Y el promedio de integrantes por hogar, de acuerdo a la INEGI, es de 3.6, y en la ENSANUD también tenemos este dato. Entonces tenemos un enfoque de ciclo de vida en donde lo que estamos viendo es que capta al 1.8% de mujeres embarazadas, y esta es una limitación de la ENSANUD. No captamos el total de mujeres embarazadas. Por año estamos captando alrededor de 500 en edad fértil. Y algunos ejemplos que podríamos tener en el enfoque exposómico para el curso de vida con la información de la ENSANUD. Si creamos paneles o pseudopaneles uniendo la información de años previos, es el entorno ambiental y de calidad de vida. Podemos saber en dónde vive la persona, si es urbano o rural, si vive en una localidad indígena o no, cuál es su temperatura, su altitud, su latitud, etcétera. ¿Cuál es su acceso al servicio de salud? La educación, el medio urbano o rural, con todas estas características, que esto tendría que ver con el ambiente externo general. Y si nos vamos al ambiente específico externo para los niños, podemos ver las prácticas de alimentación complementaria, si recibió o no lactancia materna, el desarrollo infantil temprano, la exposición a plomo, vacunación, condiciones sociodemográficas. Aquí la inseguridad del agua y la inseguridad alimentaria juegan un papel fundamental. Y ya como ambiente interno, está en nutrición, si tiene desnutrición, obesidad, anemia, también estos niveles de plomo, porque el otro era la exposición en cuanto al ambiente externo, y aquí ya es interno, el nivel de micronutrimentos, enfermedades infecciosas. Hay otras variables, pero es un ejemplo para los preescolares, y sería lo mismo para todos los grupos de población en cuanto al ambiente externo general, en donde tendríamos en los escolares otras variables que también existen en los preescolares, como dieta en el externo específico, vacunación, accidentes, funcionalidad, actividad física. Nada más son algunos ejemplos. Y en el interno tendríamos algunas otras cuestiones, como también la anemia, enfermedades infecciosas, etcétera. Si nos vamos al adolescente, y este es el enfoque de ciclo de vida que ustedes pudieran obtener de la ENSANUD, es que en el externo específico, aquí también tendríamos el consumo de sustancias como alcohol, tabaco, inclusive adicciones como drogas, fentanilo, que está en el momento actual como uno de los mayores problemas. El embarazo adolescente podría estar aquí también, salud sexual y reproductiva, que aquí lo menciono, vacunación, y podríamos tener aquí también el nivel de micronutrimentos, salud ambiental. Y si nos vamos al adulto, tendríamos otras cuestiones, además, como la exposición también a plomo en las mujeres de 12 a 49 años, y en el ambiente interno estarían otras variables como las enfermedades crónicas y la salud mental. Y ya para el adulto mayor, terminando con este ciclo de vida, tenemos otras cuestiones más ya en su ambiente interno, como la fragilidad y las actividades de la vida cotidiana, pero quise meter en el ambiente externo específico. En la ENSANUD medimos soledad, que es un problema muy grave en el adulto mayor. Como ven, es nada más un ejemplo de cómo podríamos construir el exposoma con base en los datos de la ENSANUD, aún y que son transversales, pero tendríamos el panorama del exposoma en México. El caso de la exposición al plomo en México con los datos de la ENSANUD, y aquí lo que les estoy mostrando es que se integra en la encuesta de 2018, acaba siendo en 19 porque no teníamos presupuesto,
y se hizo junto con el INEGI. Por eso duró los primeros meses del año 2019. Y bueno, esta es la única exposición ambiental dentro de la encuesta hasta este momento. Tenemos que ver si metemos otros. Fue todo un reto operativo el incluirlo, no solo por capacitar a la gente, sino el cómo medirlo. Y bueno, cuando se obtuvieron estos resultados, aquí están a nivel estatal, por la población que usa barro vidriado y la que no, llamaron la atención de la Secretaría de Salud. Es así que en 2019 el Consejo de Salubridad General implementa el programa de acción de aplicación inmediata para el control de la exposición por plomo en México. Y bueno, están como propuestas actuales el promover el uso de la información que ya está disponible en la ENSANUD, recordándoles que como el presupuesto es federal, el uso de bases de datos es transparente. Si ustedes entran a la página de la ENSANUD, pueden obtener toda la información que requieren. Y bueno, esto puede hacerse con un enfoque exposómico. Y aquí a mí se me ocurría integrar temas de investigación de manera integral, como por ejemplo el estado de nutrición de un niño con anemia, desarrollo infantil temprano, la exposición al plomo, pero si me voy más atrás, podría haber, más allá de los 1000 días, podría haber de los 4000 días quizás, desde que la mujer, las mujeres en ese panel eran adolescentes y cómo están todos sus factores ambientales. Es decir, hay que generar vías de trabajo intra e interinstitucional. Y bueno, dentro de estas propuestas está el fortalecimiento de las herramientas disponibles con un enfoque de exposoma, la georreferenciación, con usos potenciales como la contaminación del aire, por ejemplo, utilización de diferentes biomarcadores y usos potenciales que aquí vemos sobre otros como por sangre venosa, ya que la ENSANUD obtiene sangre venosa y está en el biobanco, que me adelanto a decirles que vamos a sacar una convocatoria para el uso de las muestras sanguíneas del biobanco que tiene la ENSANUD, porque tenemos muchísima muestra y en lugar de que se eche a perder, se va a concursar. Y bueno, como conclusión, la ENSANUD es una herramienta valiosa que puede contribuir a una información clave para avanzar hacia intervenciones focalizadas con un enfoque exposómico en México. Muchas gracias.